Pasadas vimos primer clase, los fundamentos y los propósitos de la escuela sabática, y nos dábamos cuenta pues que el origen de la escuela sabática es de 1800 y algo, con el propósito de educar niños, pero darles formación, pero terminó siendo formación religiosa, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que el propósito era la evangelización, la educación, pero sobre todo la comunión. Y después tuvimos ahí algunos aspectos históricos de la escuela sabática en la Iglesia de Dios, que tiene ya más cerca, bueno, poquitito más de 100 años, y pues algunas responsabilidades del maestro, ¿no? Vimos una pregunta que era, ¿cómo ha impactado la escuela sabática en tu vida? Y la semana pasada, bueno, la semana antepasada, mirábamos los métodos de enseñanza y el ejemplo de Jesús como maestro, principios de enseñanza inductiva y participativa, adaptación a la lección a diferentes edades y contextos. Y bien, pues nos dimos cuenta que no era lo mismo enseñar a niños, o sea, enseñar a jóvenes adultos, perdón, enseñar a jóvenes infantes y niños que enseñarle a los adultos, ¿no? Y marcábamos ahí algunas diferencias. El adulto escoge lo que le gusta aprender y por esto es que las clases son un poco más participativas. Entonces, antes de iniciar con la sesión de este día, me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda para esclarecerla, para hacerla más grande y si no, pues para poder continuar. Y bien, pues el día de hoy toca ver la estructura de una lección efectiva. También, cuál va a ser el uso de preguntas o cuáles serían los ejemplos de preguntas, el diálogo y el pensamiento crítico y cómo administrar el tiempo en la escuela sabática. Y vamos a tener un pequeño tallercito de cómo planificar una clase en grupos, ¿no? Bien, pues vamos a iniciar. Bien, pues hoy vamos a ver lo que es planeación y desarrollo de la clase. Y no sé si ustedes sepan qué es la taxonomía de Bloom. Y bueno, se vale ahí que le vayan picando a San Google o a la inteligencia artificial para que se den más o menos una idea de qué es esto de la taxonomía de Bloom y cómo nos va a ayudar el día de hoy. Bueno, hoy se llama planeación y desarrollo de la clase y el objetivo de esta clase es que al final ustedes van a aprender a estructurar una clase que facilite la comprensión y la aplicación de la lección. En clase pasada nos dimos cuenta que la lección tiene que ser vivencial, es decir, traerla a sucesos reales de cada uno de los participantes para que tenga una mayor comprensión. Si nosotros logramos eso, ser empáticos con que el título de la lección, el tema o el tópico de la lección tiene una aplicación en la vida diaria, va a ser más fácil la comprensión, pero sobre todo va a ser más fácil la aplicación de esta lección, ¿no? Entonces, estructura básica de una lección efectiva. Bien, pues lo primero tiene que tener una introducción. Esta introducción sirve para captar la atención y conectar con la vida diaria. Lo segundo sería tener un desarrollo, una explicación clara de la lección con ejemplos prácticos. Y lo tercero es la aplicación, es decir, actividades para poner en práctica lo aprendido. Y después vendría el cierre, que sería un resumen de ideas clave y un llamado a la acción. Acá es como lo que se le dice en el final de un sermón, el power punch, una frase, cerrar con una frase de poder. En el caso de una lección, tendríamos que cerrar con un llamado a la acción, pero este llamado a la acción, así como una frase de poder, tiene que ver mucho con el punch de todo lo que se vivió a lo largo del sermón, pues el llamado a la acción tendrá que ver en poner en práctica lo aprendido y los ejemplos que se dieron
¿Por qué? Porque son ejemplos que conectan con la vida diaria. Entonces, este llamado a la acción tiene que tener un resumen de ideas bien claras de lo que vimos a lo largo de de esta lección. Hace un momento yo les comentaba que si sabían qué era esto de la taxonomía de Bloom, porque quiero comentarles que generalmente los objetivos de cada lección traen un verbo. No sé si tengan allá a la mano un cuaderno de escuela sabática, alguien que lo tenga. Y la primera lección trae un objetivo y ese objetivo inicia con un verbo. Y hay 6 niveles de verbos o hay 6 niveles de acción. No sé si nos ayude, Sobet, con los primeros tres o con 3 diferentes objetivos de 3 diferentes lecciones. Ok. En el primero, ¿quiere que le lea yo completo los objetivos? Ajá, sí, ¿cómo comienza el objetivo? Para darnos una idea de qué tratan los verbos. Ok, dice comprender el sentido que tienen los nombres de Dios en la cultura hebrea, identificar las experiencias que representan y cómo éstas cobran vida en nuestra propia relación con Dios. Fue la uno. La, Ahí hay 2 verbos importantes. El primero es comprender y el segundo es identificar. ok, en, Ok, en la lección 2 es identificar y reflexionar sobre las diferentes experiencias del pueblo de Israel con Dios, ok, comprendiendo cómo éstas influyeron en su comprensión del carácter de Dios para llamarlo Elohim, de manera que podamos reconocer y valorar nuestras propias experiencias con Él. ok. Y ahí Parece que nos aquí damos hubo cuenta tres, ¿no? que hay uno que es comprender Ujú. para posteriormente reflexionar. Son los 2 versos, perdón, sí, los 2 verbos claves de ese objetivo. ¿Cuál sería el tercer objetivo? Ok, el tercero es valorar la importancia del nombre de Yahweh en la Biblia, reconociendo las diferentes experiencias que representan, particularmente la de un Dios cercano y compasivo que, como pastor itinerante, acompaña al ser humano en su camino. Y ahí es valorar, Valorar, ajá. ¿no? Y entonces nos damos cuenta de que cada lección tiene un objetivo distinto, basado en el verbo con el cual empieza el objetivo. El primero es comprender e identificar. El segundo es comprender y reflexionar. Y el tercero es valorar. Si nosotros nos damos cuenta, esos verbos corresponden a diferentes acciones y son diferentes niveles que tienen que ver en la escala de Bloom. Y ahorita es lo que vamos a alcanzar a descubrir. Para que nosotros tengamos una clase más amena, más participativa y sobre todo de mayor comprensión, nosotros nos vamos a dar cuenta de las palabras clave. Por ejemplo, acá dice recordar. Y esto de recordar tiene que ver con acciones, con procesos cognitivos de orden inferior. No significa que sean menos importantes, significa que son muchísimo más comunes y corrientes, ¿no? Por ejemplo, acciones como recordar, comprender, aplicar, son parte de los procesos cognitivos de orden inferior. Hace rato decía evaluar. Evaluar es casi sinónimo de analizar. Ah, perdón, evaluar es sinónimo de justificar, de presentar y de defender. Y esto depende ahora de procesos cognitivos de orden superior. Si nosotros alcanzamos a identificar a qué nivel de la escala de Bloom pertenece el verbo que vamos a ver en el objetivo, va a ser más fácil identificar la clase que nosotros vamos a dar. ¿Por qué? Porque si hablamos de recordar, de comprender, de aplicar, son acciones muy, muy comunes y muy corrientes que tienen que ver, vamos a hablar, tienen que ver con cuestiones de primaria y secundaria. Y ya si empezamos a hablar de evaluar, de crear, entonces ya tienen que ver con cuestiones de pensamiento crítico, con cuestiones de análisis, porque vamos a empezar a separar
pero sobre todo con cuestiones de creatividad, ¿no? Entonces, no es lo mismo comprender por qué Dios es un Dios sustentador que evaluar que a pesar de que nosotros somos pecadores y somos una humanidad caída, Dios nos acompaña en las diferentes situaciones en las que nos encontramos. Eso le da un tono diferente a la lección que nosotros vamos a compartir. Entonces, yo les voy a compartir esta parte y ahora, palabras clave para recordar. Pues tiene que ver si nuestro objetivo empieza con elegir, pertenece a la parte de recordar. Si nuestro verbo empieza con observar, pertenece a la parte de recordar. Y acá hay acciones claves de escribir, encontrar, identificar. Entonces, ya nos damos cuenta cómo comprender e identificar son claves de la segunda lección que tienen que ver con la experiencia de Dios, ¿cierto? Entonces, para que nosotros establezcamos un objetivo en una lección, tenemos que darnos cuenta de qué se trata, de qué queremos hablar. En el caso, nosotros tenemos la lección ya total y absolutamente desarrollada. Entonces, cuando desarrollan una lección, el amigo que le pone el objetivo o el hermano que escribe el objetivo de la lección, se sabe perfectamente esta tabla de Bloom. Por eso, cuando nosotros hablamos de que la escuela sabática tiene 100 años de creación, pues para estos momentos es una escuela perfecta. ¿Por qué? Porque ya está perfectamente bien estructurada. Es decir, el objetivo de la clase se cumple, querrámoslo o no, porque está estructurada en base al objetivo. Nosotros como maestros tendríamos que identificar que lo importante de la lección es el objetivo. A lo mejor no sabemos de profecía, a lo mejor no sabemos de símbolos del Antiguo o del Nuevo Testamento, pero si nosotros identificamos claramente de qué se trata el objetivo, entonces, ¿qué crees? Vamos a poder desarrollar mejor una lección, porque nos vamos a dar cuenta que si se trata de investigar, pues habrá que investigar simbolismos, habrá que investigar profecía, y de esa manera nosotros poder tener una mayor y mejor y suficiente elección. Si se trata de formar un testimonio, entonces eso tiene que ver con pensamiento crítico un poco más avanzado. ¿Por qué? Porque recordar comprende el primer nivel. Comprender nos lleva al segundo nivel. Aplicar nos lleva al tercer nivel. Analizar ya nos lleva a la segunda parte, que es procesos cognitivos de orden superior. Analizar es el primer peldaño de los procesos cognitivos de orden superior. Evaluar es el siguiente peldaño y el último y más grande es el de crear. Vamos a verlo en términos de escuela. Si nosotros estamos hasta la preparatoria, conocemos cuestiones que tienen que ver con recordar, comprender y aplicar. Si nosotros empezamos a estudiar licenciatura, vamos a empezar a conocer procesos en donde se analizan, en donde se evalúan, y si vamos a una maestría o a un doctorado, entonces estaremos hablando de cuestiones que tienen que ver con crear, hablando de la estructura académica de una lección, ¿no? En la parte baja vienen ejemplos de preguntas. Recordemos que nosotros tenemos que tener preguntas claras para hacer más empática y más amena la clase. Entonces aquí, las preguntas para recordar. Puedes enumerar, puedes recordar, puedes seleccionar cómo ocurrió, cómo es, cómo describirías, puedes explicar, cómo mostrarías qué es tal o cual cosa, cuál es esta fecha, quién fue fulanito, quiénes fueron los principales profetas o quiénes fueron los principales profetas mayores o del año 500 y tantos, o por qué los judíos rechazan al Mesías. Ese tipo de cuestiones son básicas porque tienen que ver con recordar algo que ya sabemos. Pero si nos vamos a la parte más interesante que tiene que ver con crear, entonces las preguntas cambian. ¿Qué cambios harías para mejorar el estado actual de tu iglesia? Pues ahí ya la cuestión es diferente porque hay que analizar cosas, hay que separar cosas, hay que evaluar con qué se puede contar y con qué no, para entonces poder hacer un cambio.
¿Cómo mejorarías la experiencia del culto renovador? Ah, pues ya tiene que ver con crear. Las cosas ya no están tan sencillas. Tiene que ver con acciones como construir, diseñar, trazar, identificar, planificar, producir y hacer, ¿no? Y los resultados de esto, pues, traen como consecuencia, traen como consecuencia anuncios, películas, juegos, dibujos, planes, proyectos, canciones, historias o proyectos audiovisuales. En ese sentido, nosotros podemos empezar a analizar antes de estudiar una lección, darnos cuenta a qué nivel de conocimiento pertenece la lección que voy a participar el próximo sábado o el próximo viernes, el día que ustedes impartan la lección de la escuela sabática. Todos y cada uno de los verbos con los que empieza el objetivo de la lección están en este encuadre. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues funciona de la siguiente manera. Y ya este es un mapa de la taxonomía de Bloom digital, ¿no? Lo primero es recordar, y son habilidades del pensamiento a nivel inferior. Recordar, reconocer, hacer un listado, describir, identificar, recuperar, denominar, localizar, encontrar, son verbos que empatan con cuestiones de nuestra era digital, es decir, utilizar viñetas, resaltar, marcar, hacer book marketing, participar en una red social, social bookmarking, marcar sitios favoritos, buscar, hacer búsquedas en Google. Esto es esencial. Es decir, esto pertenece al primer nivel de conocimiento. Comprender, los verbos que se parecen a comprender, tiene que ver con interpretar, con resumir, con inferir, con parafrasear, con clasificar, con comparar, con explicar, con ejemplificar. Y aquí yo les quiero comentar, hay veces que nosotros no decimos exactamente un verso como está escrito en la Biblia. ¿Qué estamos haciendo? Estamos parafraseando. ¿Por qué se nos facilita eso? Porque conocemos el verso, pero tal vez en ese momento no lo recordamos por punto y coma, pero decimos la idea central. Eso es parafrasear. ¿A qué fase pertenece? A la segunda parte que tiene que ver con comprender. Como nosotros ya comprendimos el Evangelio, como comprendimos la doctrina, pues es muy fácil interpretar. Vamos a hablar de homilética, perdón, de hermenéutica y de exégesis. Estarían en este segundo nivel, porque hay que comprender cosas, hay que buscar palabras en el diccionario, y eso pertenecen al segundo nivel de habilidades del pensamiento inferior. Hacer búsquedas avanzadas, hacer búsquedas booleanas, hacer periodismo en formato de blog, tuitear, categorizar, etiquetar, comentar, anotar, suscribir, serían acciones similares de la época digital que estamos viviendo. Ahora, el siguiente peldaño, que sería el tercero, tiene que ver con aplicar, que ya es un poquito más complejo. Recordar es normal porque ya lo sabemos, comprender es normal porque ya lo conocemos, pero ahora podemos explicarlo, podemos resumir, podemos inferir y podemos parafrasear, pero ahora sigue aplicar, y esto tiene que ver con implementar, con desempeñar, con usar o con ejecutar. Por ejemplo, un hacker, pues está en ese nivel de conocimiento. Correr, cargar, jugar, operar, hackear, subir archivos a un servidor, compartir, editar. No sé si ustedes se den cuenta, pero hay mucha gente de nuestra edad que no le haya a subir un archivo o a bajar un archivo o a usar una aplicación del celular, porque tienen que ver con esto, con desempeño. Y no todos tenemos la capacidad de desempeñar cosas. Entonces aquí nos vamos dando cuenta que son niveles de conocimiento. Las tres primeras habilidades del pensamiento a nivel inferior las tenemos casi en su totalidad bien, bien estructuradas. Pero después viene la primera parte de las habilidades del pensamiento de orden superior: analizar. ¿Cómo podríamos nosotros analizar o comparar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? Hace rato yo venía
preguntándome un ejemplo. Y entonces yo decía, bueno, antes de platicarles esto, les quiero preguntar, ¿en el Antiguo Testamento existía la vida eterna o no existía la vida eterna? O sea, la promesa de vida eterna o no existía. Y no quiero una respuesta correcta, quiero saber su respuesta. Ustedes me dicen sí o no y no hay problema. Y esto que estamos haciendo es una pregunta cerrada. ¿En el Antiguo Testamento existía la promesa de vida eterna? ¿Sí o no? Se vale responder. No quiero preguntarles, como por ejemplo decir, Areli, ¿qué me dices? Y que Areli no esté del otro lado de la cámara. ¿Qué opinas, Moy? ¿Había vida eterna o no había vida, o no había promesa de vida eterna? Pues de hecho, cuando Dios creó a Adán y Eva, sí, Cuando Dios creó a Adán y Eva, sí, más bien ahí éramos inmortales, ¿no? pues bueno, Digo, ahí yo ya me metí ahí en esa fila, ¿no? Éramos inmortales. Adán y Eva eran sí. inmortales, Si eran, se refiere eran, a la vida eran eterna, eternos. la vida eterna, la prometida ahorita por Jesús, Ajá. mm, pues yo creo que no estaba revelado, pero en el proyecto de Dios ya estaba. Bien, bien por eso. ¿Tú qué opinas, Obed? Pues yo pienso que bajo la visión de ellos, bueno, yo no veo que, o sea, que hay una esperanza de vida eterna. Ok. Y entonces acá nos damos cuenta, si recordamos, la vida eterna está ofrecida en el Nuevo Testamento. Si comprendemos, la vida eterna la comprendemos como que si nosotros nos arrepentimos y nos entregamos a Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Redentor, tenemos vida eterna, ¿cierto? Pero si vamos a Salmo 133 y lo leemos, y dice ahí que es muy bueno habitar en la armonía, porque ahí es donde Jehová envía bendición y vida eterna, entonces, caray, ¿cómo explico yo esa parte? Lean el Salmo 133. Y entonces yo digo, pues, ¿a quién le pregunto? Y entonces la pregunta es, como tú ya estás en el nivel de analizar, pues entonces vas a ir y vas a analizar lo primerito. Si la traducción vida eterna es correcta en Salmo 133. Y entonces de ahí vamos a empezar nuestro análisis para poder comparar la vida eterna del Antiguo Testamento con la vida eterna del Nuevo Testamento, porque en nada se parecen, porque sería más fácil vivir bien, bien, bien a gusto, en armonía y esperar que el Señor mande vida eterna, porque de la otra manera me tengo que arrepentir de mis pecados, tengo que declarar que Cristo Jesús es mi único y suficiente Salvador y entender que Dios ama al mundo de tal manera que dio a su Hijo para que nadie se pierda, sino que yo tenga vida eterna. Y en Salmo 133 no dice eso, pero habla de vida eterna. Entonces, ya nos damos cuenta que los niveles de conocimiento, nosotros recordamos que es vida eterna, pues desde pequeñitos sabemos que es la vida eterna, la podemos comprender. O sea, tal vez yo no me imagino una vida eterna porque nunca la he vivido, pero sí alcanzo a comprender que no habrá sufrimiento, que no habrá dolor, que el tiempo cronos ya no va a existir y que el kairos de Dios va a empezar a ser en medio de nosotros. ¿Cómo se puede implementar esa vida eterna? Pues Marco dice, el Evangelio de Marcos dice que el reino de Dios y su justicia ya llegaron, es decir, ya llegó, pero todavía no se consuma. De esa manera, el reino de Dios ya está implementado, la vida eterna ya está implementada en mi persona, en mi ser. Ahora, ¿cómo analizo la diferencia entre la vida eterna del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? Por eso es bien interesante saber a qué se refiere o a qué nivel del pensamiento superior o inferior pertenecen los versos, los verbos que nosotros decimos. Entonces, comparar, organizar, deconstruir, ¿no? ¿Qué es deconstruir? Terminar lo construido, tratar de deshacerlo para volver a formar ese nuevo concepto.
atribuir, delinear, establecer una línea. Mira, sí existía vida eterna, pero estaba bien complicado que existiera vida eterna porque no había armonía, porque no habitaban juntos en unidad. Eran 12 tribus y la de Benjamín se creía más por sus reyes, la de Judá se creía más porque nunca se juntó con los del norte. Entonces ya empezamos a tener un conocimiento más amplio. O sea, ya empezamos a adentrarnos en un análisis, ¿no? Entonces, recombinar, enlazar, validar, hacer ingeniería inversa. Esto tiene que ver con reverse engineering, cracking, recopilar información de medios, media clipping, hablando de la época digital en la que estamos viviendo. Ahora, si vamos a evaluar, cuando nosotros vamos a evaluar un cuestionario, no decimos, yo me acuerdo que el hermano fulanito es bueno para el Nuevo Testamento. No podemos evaluar recordando, tenemos que evaluar revisando, formulando, formulando hipótesis, formulando crítica, experimentando, juzgando, probando, detectando y monitoreando. Eso es una evaluación. ¿A qué se parece una evaluación? A los comentarios en blog. No sé si ustedes en alguna ocasión, a lo mejor, Obed lo hace porque a veces seguimos una página que se llama Mis Tiliches Teológicos y ahí este hombre pone algo, ¿no? Pero debajo de ese algo se dejan venir como 500 comentarios y son comentarios que amplían muy grandemente lo que este hombre pone ahí como post. ¿Y de qué se trata eso? De que la gente critica, de que juzga, de que prueba, de que detecta y de que monitorea. Pero sobre todo revisan el enunciado de donde se formula todo esto. Entonces, esto es muy interesante porque al participar en redes se hace esto que se conoce como networking, es decir, un crecimiento laboral o un crecimiento exponencial del conocimiento. Se reelaboran pruebas y se puede volver a probar. La parte más interesante de este nivel, y es el último, tiene que ver con crear. Crear es diseñar. Hace un momento decía Obed que la estaba haciendo de arquitecto. ¿Qué estabas diseñando, Obed? Un plano. Pues, y cualquiera puede hacer un plano. Si no sabe de metrología, no lo puede hacer. Si no sabe qué significa dos rayas paralelas con una raya punteada en el centro, nunca va a reconocer que eso es un tubo. Si no sabe qué son zigzags, no significa que ahí hay un corte. Entonces, cuando se crea, cuando se diseña, cuando se construye, el conocimiento de las cosas es un poco mayor, ¿no? Hace un tiempo, alguno de ustedes me explicaba qué es la insulación. La insulación. Eso en México no existe. En México no existe porque no se construye con madera, porque no existen las temperaturas tan extremas que se dan en donde ustedes están, pero eso tiene que ver con construir. Tú no vas a venir a ponerle a México una casa con insulación cuando no se va a ocupar. Entonces, cuando diseñas de acuerdo a donde tú estás, diseñas de acuerdo a quien tú le vas a enseñar, diseñas de acuerdo a lo que necesita tu congregación. No necesariamente tienes que diseñar un plano, no. Vas a diseñar y vas a trazar. En un momentito más vamos a ver lo que es un plan de clase. Y diseñar un plan de clase habla de un conocimiento o sea, superior en el sentido del orden del pensamiento, no superior en el sentido de que, ya estoy en el top, no. Una habilidad superior es de lo que estamos hablando, ¿no? Ahora, esto tiene que ver con aspectos de la comunicación: colaborar, moderar, negociar, debatir, comentar, reunirse en red, realizar videoconferencias por Skype. No todos tenemos la habilidad de hacer una videollamada, de hacer una videoconferencia. No todos quieren. En la iglesia, los viernes tenemos el culto de recepción
y somos 50, pero solamente 15 asistimos a este culto porque los otros 20 no les interesa y hay otros 20 que dicen, yo no me sé conectar, hermano. No voy a gastar mis datos, me aburre ver una pantalla y pues es comprensible, pero tiene que ver con niveles de habilidades del pensamiento. Hay gente que se bloquea y hay gente que a pesar de tener un bloqueo, sigue avanzando. Entonces, preguntar y cuestionarse, contestar, publicar y bloguear, participar en redes, contribuir, chatear, comunicarse por correo electrónico, comunicarse por Twitter o microblogs, mensajería instantánea, escribir textos, todas estas acciones de la taxonomía de Bloom, pues están ya tropicalizadas en la era digital. Vamos a pasar a la parte que tiene que ver con curso de preguntas para fomentar el diálogo y hay 3 tipos de preguntas. Las abiertas, que fomentan la reflexión. ¿Por qué crees que la fe es importante? Puede ser esta pregunta, ¿no? La otra son las preguntas cerradas, como la de hace un momento, que solamente se responden con monosílabos, sí, no. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Lo que tiene que ver con un nombre o con un sitio o con un lugar, pero son cuestiones así de muy cortas palabras, ¿no? Reflexivas, que son las que estimulan a la introspección. ¿Qué enseñanza puedes aplicar esta semana, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta de la primera lección, ¿en qué te ha ayudado, qué te ha dejado el conocimiento de la escuela sabática? Y pues ya Obed nos compartió esta parte. Y esto lo estimuló hacia la introspección, ¿no? Ah, caray, pues a mí sí me ha ayudado en todo esto. A mí sí me ha colaborado en esta parte. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ser buenos entrevistadores. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cómo estructurar preguntas adecuadas para el momento de la lección en la cual nosotros estamos trabajando. En mi caso, y tal vez en el caso de algunos otros facilitadores de la escuela sabática, no siempre solo pregunto las preguntas de la escuela sabática. Hay veces que yo leo un párrafo y luego pregunto. Y la pregunta nace de mi persona, no nace, o sea, obviamente emana de la escuela sabática, pero nace de mi pensamiento. Y a veces tiene que ver con una cuestión reflexiva, o hay veces que tiene que ver con una cuestión para adentrarlos más en la lección. La semana pasada preguntaban, ¿cuánto tiempo debe de durar una lección de escuela sabática? Bien, pues aquí vamos a darle poquitito a esto y la recomendación para una clase es 45 minutos. 5 minutos de introducción, 25 minutos de desarrollo y 15 minutos de aplicación o cierre. Casi siempre nos llevamos más en la aplicación en el cierre que en el desarrollo, ¿no? Yo inicio generalmente con algún ejemplo que tenga que ver con el título de la lección. Termino preguntando qué significa, por ejemplo, el primer objetivo que tú leíste, Obed, tiene que ver con la experiencia del Dios que acompaña o con qué. Perdón, hermano, El primer título de la lección, ¿con qué tiene que ver? fue comprender el sentido que tienen los nombres de Dios en la cultura hebrea. Ok, entonces yo les pregunto, ¿cuántos nombres de Dios conoces? Y entonces me recuerdo bien claramente que ese día, pues algunos decían, pues es que Dios, Jehová, Yahvé, ¿no? Y ya algunos más avanzados decían Elohim, Elionai, Adonai, Yahvé Jireh. Y entonces yo les dije, por qué les llamaron de diferente manera? Y pues muy pocos dijeron. Y entonces yo les hacía un ejemplo. Miren, Raquel es la única esposa que yo tengo, pero a ella
le digo como 6 apodos distintos, pero es la misma. Pero si yo me refiero a ella cuando le digo Quelite, no es lo mismo que cuando le digo Guanchi, y tampoco es lo mismo que cuando le digo Tomasa, y tampoco es lo mismo que cuando le digo Moreta, pero es la misma persona. Y tampoco es lo mismo cuando le digo, a ver, Raquel Moya, porque ya las cosas ya van en serio. Entonces, de esa misma manera es cuando tú das una introducción, pero debe ser bien cortita. El desarrollo es el momento en el cual tú vas a explicar de qué se trata la lección, porque tú ya te la sabes, tú ya la estudiaste. La mayor parte de los maestros de escuela sabática cometemos el error de ir a estudiar juntos la lección. Por eso nos tardamos muchísimo en el desarrollo y bien poquito en el cierre. Entonces, la aplicación tendría que tener sus escasos 15 minutos y cerrar. Adelante, adelante. Alguien de iPhone 2 iba a hablar, pero bueno. Entonces, de esta manera es como nosotros podríamos tener una, una aplicación y un cierre, la lección de 45 minutos. 5 de introducción, 25 de desarrollo y 15 minutos para el cierre y la aplicación. Ahora, ¿cómo planificar una clase? Y este es el bosquejo de cómo planificarla. Ahorita lo vamos a ver de manera más profunda. Y estas son las instrucciones. Formar grupos de 3 a 5 personas. Aquí dice asignar un tema bíblico, pero sería asignarle una pregunta o un apartado a determinado número de personas. Planificar la clase de la siguiente manera, con una introducción, con un desarrollo, la aplicación. Tú esto lo vas a tener porque ya tienes la lección, ya identificaste de qué se trata el verbo, ya identificaste de qué nivel de acción del conocimiento superior o inferior se van a tratar. Si una pregunta trae un verbo de un nivel superior a la del objetivo, no pasa nada, no pasa nada. El enfoque que tú le tienes que dar es del objetivo. El nivel de conocimiento que tienes que alcanzar tiene que ser el de la pregunta, pero no debes de perder de vista que tu objetivo tiene que ser siempre bien claro. Viene la aplicación y puedes presentar un breve resumen del plan. Ahorita yo te voy a platicar cómo se elabora un plan de clase. La conclusión tendría que tener estos cuatro momentos. Un espacio para reflexionar sobre los aprendizajes obtenidos, un espacio para preguntas y respuestas, y sobre todo el desafío, lo que yo te hablaba, que parece como si fuera el PowerPoint de una predicación, un desafío, es decir, frases que te ayuden a implementar lo aprendido, pero sobre todo a practicarlo en la semana para que en la próxima clase se pueda presumir, se pueda evidenciar o se pueda testimoniar de que se logró algo vivencialmente con la lección pasada, ¿no? Y tener al final un momento de oración, tal vez no en la clase, sino casi siempre es al final del culto de la escuela sabática que se tiene un momento de oración, ¿no? Bueno, voy a dejar de compartir y ahora, antes de continuar, me gustaría preguntar si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que podamos ampliar, que podamos esclarecer. Brother, fíjese que ahorita que estaba yo viendo lo que nos está compartiendo de la manera como se estructura o se debe de estructurar una escuela sabática, en mi experiencia me ha pasado que durante el desarrollo, a veces ahí se complementan las respuestas en este caso a lo que es la parte final de la aplicación, porque a veces en la misma reflexión, algunos hermanos cuando comparten o comentan, pues prácticamente nos tiran la aplicación también
Y yo no me gusta ser como muy repetitivo cuando ya se tocaron esas partes, porque es como usted dice, normalmente nosotros como instructores tenemos que conocer la escuela sabática, o sea, la clase que nos toca desarrollar y para llevarla a cabo. Pero no sé a cuántos les pasa, pero a mí muchas veces yo tengo un plan de clase, es decir, qué es lo que voy a enseñar, cómo lo voy a enseñar y todo, pero por una cosa u otra, en el momento me cambia. Y me cambia no porque yo, o sea, inclusive yo soy abierto al mismo cambio, y sobre todo cuando está dentro del lineamiento del cual yo ya conozco. O sea, yo estoy abierto a que el plan de clase me cambie. Pero sí yo siento que es importante el plan de clase porque pues, si nosotros no llevamos un plan de clase, pues ahorita yo por decir, yo ya me propuse que las clases yo no me quiero ir a una hora y inclusive el sábado me decía mi esposa, oye, dice, la lección la diste bien rápido. Y yo no le quise decir, no, pues es que yo ya estoy reduciendo el tiempo, sino que uno mismo ve el rostro de los que están, ahora sí que aprendiendo, o sea, que están o sea, como para estar duro y duro sobre, o sea, y yo siento que ya, la verdad, ya a veces ya es tiempo que ya no se está aprovechando. Entonces, en esa parte, como nos lo dijo la hermana Jacqueline en una capacitación que dio para maestros de los niños. O sea, hay veces, si nosotros queremos continuar, pues hay que hacer algo dentro de nuestro mismo plan de clase, decir, si yo me voy a extender o la clase es muy pesada, bueno, que en este tiempo yo dé yo este tiempo, a lo mejor para que hermanos estírense o cualquier cosa para volver a retomar la atención, ¿no? Entonces, es lo que yo le puedo comentar de lo que veo que nos está compartiendo en base a mi experiencia de lo que yo he vivido. Sí, así es. Generalmente nosotros como maestros a veces no tenemos el carácter o la visión de decir, esta parte ya la vimos cuando el hermano fulanito comentó esto. Y un resumen de lo que dijo para poder ir a otra. Yo les decía la vez pasada que tendríamos que empezar a tener un tiempo, porque hay veces que una pregunta, todo mundo vive esa pregunta y todo el mundo quiere participar. Y hay alguien que tiene muchísima facilidad de palabra y no, hombre, se avienta un discurso. Y luego se le empiezan a ocurrir muchas ideas o muchas vivencias y las platica. Y nosotros tendríamos que tener un límite. A ver, hermanos, vamos a hablar todos, pero vamos a usar 3 minutos para no tener que exceder. Para eso nos va a servir el plan de clase, ¿no? Porque en el plan de clase tú dices, la introducción se va a llevar tanto tiempo, el desarrollo se va a llevar tanto tiempo, y ahí mismo tú puedes poner 5 participantes y solamente le das el tiempo a 5 participantes y divides tu tiempo, que a ti te queden 3 minutos para que tú puedas explicar o hacer un resumen de lo que ellos ya dijeron o de lo que tiene que ver lo que ellos dijeron con lo que tú les vas a enseñar. Porque recordemos que el, el control de la lección lo llevas tú. Hay veces que hay hermanos que son muy duchos para hablar y luego, a ver, yo les quiero proponer esto. Quizás cuando dicen yo les quiero proponer esto y nosotros somos bien tendenciosos a hacer caso, y si el hermano tiene poder de convocatoria, pues ya, la lección se fue por donde él iba y él no la estudió, o sí la estudió, pero no la comprendió como viene en el cuaderno, porque si no, pues él hubiese sido el maestro o él sería el maestro de ahí. Pero puede que hay veces que tenemos alumnos que les gusta controlar, ¿no? Que les gusta marcar el rumbo de la lección, que les gusta participar mucho y que pueden desviar, digo, de la misma manera también pueden llevar por buen curso y eso es interesante identificarlo, pero tener tú siempre el control de esta parte, ¿no? No sé si hay algún otro comentario. Bien, quiero compartir con ustedes dos páginas que tienen que ver con
con la taxonomía de Bloom. Se está viendo ahí sí, sí se está viendo. Dice esta cosa, ¿qué es la taxonomía de Bloom? Y dice, es un sistema de clasificación que organiza los objetivos de aprendizaje en una jerarquía de 6 niveles. Cada nivel representa un grado diferente de complejidad cognitiva, desde lo más básico hasta lo más avanzado. Estos niveles proporcionan un marco útil para los educadores al planificar y evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Y aquí yo les quiero comentar que nosotros casi siempre decimos, es que en la escuela sabática yo nunca he tenido un título, yo nunca he sacado un diploma, yo nunca he tenido un certificado. Sí, cierto, pero ¿qué crees? Como está basado por objetivos, tú estás teniendo comprensiones de los diferentes niveles de conocimiento que se puede dar en el ser humano. Por eso tu capacitación, por eso aunque no sepas teología según tú, sabes teología. Por eso aunque tú no sepas hermenéutica según tú, sabes hermenéutica. Y a lo mejor no lo conoces con la definición tal cual, pero sabes. ¿Y por qué no lo hacen? Bueno, pues porque a final de cuentas no es un lugar en donde aprendamos sistemáticamente de un conocimiento, ¿no? Es importante destacar, sigue diciendo, que no se debe de avanzar a un nivel superior hasta que se haya dominado el nivel anterior. Si nosotros nos damos cuenta, no habíamos hablado de teología como tal en cuadernos de escuela sabática, pero hace un año empezamos a estudiar libro por libro de la escuela sabática y nos quedamos, si no mal recuerdo, ya íbamos para, para Esther cuando se acabaron, porque iban un bloque del Antiguo Testamento, un bloque del Nuevo Testamento, y ya cuando íbamos como para el libro de Esther, se acabó ese año y dejamos de aprender esa parte, pero fue una parte bien importante y bien esencial porque conocimos el objetivo del libro, conocimos a quién estaba dirigido el libro, conocimos las costumbres y las tradiciones del libro y eso nos dio el pie para empezar a conocer teología. Y la teología no es otra cosa sino que la herramienta para acercarnos más al conocimiento y desarrollo de nuestra fe. Obviamente, Dios como personaje central. Entonces, hoy en día, la taxonomía de Bloom es una herramienta esencial para los docentes. ¿Quiénes son estos? Los maestros, los facilitadores, los instructores, ya que les permite establecer los objetivos de aprendizaje en sus asignaturas. En el caso de nosotros, de la escuela sabática, el objetivo ya viene establecido, entonces no le vamos a batallar con eso. Y la otra, no le vamos a batallar con que será del primer nivel o ya nos estamos brincando al siguiente nivel. Nosotros ya dominamos esos niveles como instructores, entonces tenemos que tener la fe de que estamos en el conocimiento adecuado. El propósito de esta teoría es que después de completar un proceso de aprendizaje, los estudiantes adquieren nuevas habilidades y conocimientos. Por eso yo te decía, es como si estás en la primaria, luego en la secundaria, luego en la preparatoria, y así hasta que llegas a una maestría o a un doctorado, ¿no? Dice aquí, los 6 niveles de la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom consta de 6 niveles principales que se organizan en orden ascendente de complejidad. El primero, conocimiento, nivel 1. Los estudiantes adquieren información básica y hechos. Se espera que recuerden y comprendan conceptos, eventos y datos específicos. Las actividades típicas de este nivel incluyen la memorización de datos, la repetición de hechos y la identificación de términos clave. No sé si ustedes sean buenos para citar de memoria, con cita y todo, textos de la Biblia. A mí me cuesta mucho trabajo, mucho trabajo. Pero si no me preguntas qué dice Juan 1:1, yo no le batallo. Yo puedo decir, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y ya, no pasa nada. Pero si me quiero acordar de la cita, ya le batallé. Si me preguntan qué dice Juan 1:1, ya le batallé. ¿Por qué? Porque tiene que ver con recordar y tiene que ver con que en su momento yo me lo aprendí de memoria, pero ahora no me lo sé. Si tú me dices qué dice Romanos 1:1, jamás le voy a atinar. No sé qué dice, no sé qué dice. Y habrá hermanos y habrá hermanas que se saben de memoria la Biblia.
pero tal vez no tienen la capacidad de decirte de qué se trata eso. En la semana estaba viendo la historia de Israel y la historia de la conformación del Antiguo Testamento, y empezó en Génesis 12, de Génesis 12 en adelante. ¿Por qué Génesis del 1 al 11 no viene en la conformación del pueblo de Israel? Ah, pues ya recordándome clases de con Raimundo, me di cuenta que a esa parte del Génesis 1 al 11 se le llama prehistoria, porque no habría escritura. Y entonces a ese nivel de conocimiento se le llama comprensión, ¿no? Dice nivel 2. En este nivel se demuestra una comprensión más profunda de la información, puedes explicar conceptos, interpretar datos, describir eventos. La comprensión implica la capacidad de traducir la información en palabras propias y de relacionarla con ejemplos concretos. Por ejemplo, cuando yo empecé a tener más relación con ustedes, Obed decía mucho utopía y también decía mucho, ¿cómo se llama esta parte de la escritura que es un perícopa? Y yo no sabía qué era eso. Me costaba mucho trabajo comprenderlo, porque yo utopía lo relacionaba con con una bebida refrescante, sin calorías, bien dulce, que sabía a todas las frutas delicadas. Pero en la realidad, una utopía es vivir como una fantasía de algo que esperamos sea real, pero va a estar bien complicado que sea, ¿no? Entonces, ahora ya no me cuesta trabajo, pero ¿por qué no me cuesta trabajo? Ah, pues porque me di a la tarea de decir cómo puedo explicar esas cosas que para mí, pues significan algo no relacionado con la palabra de Dios. Pues las tienes que traer a la palabra de Dios. Las tienes que traer a tu teología, a tu hermenéutica, y de esta manera, como estudiante, empiezas a aplicar el conocimiento adquirido en situaciones nuevas o contextos diferentes. Ni sabemos todo como maestros, ni sabemos todo como instructores, pero tenemos que tener esta capacidad de empezar a adquirir conocimiento, porque tal vez nosotros ya decimos, es que yo ya me la sé. ¿Qué crees? No, no siempre te la sabes. Cuando yo empezaba a ser facilitador de la escuela sabática y me preguntaban, yo volteaba a ver al hermano Pedro y le decía, hermano, ¿quiere participar? Y entonces él un día se paró y dijo, ya es tiempo de que usted responda, ¡Sas! Y entonces eso me hizo que yo me empezara a preparar. ¿Y cómo me preparo? Pues bueno, yo empezaba preparándome, subrayando las palabras que no conocía, subrayando los datos que no conocía, subrayando los hechos que no conocía. Y al investigar tres o cuatro palabras que no conocía, tres o cuatro datos que no conocía, tres o cuatro significados de nombres que no conocía, el conocimiento se hacía muchísimo más grande. Y tal vez no estudiaba la lección, pero estudiaba quién es el personaje clave de la lección, estudiaba las fechas en las que ocurrió la lección, estudiaba coinonía. ¿Qué es coinonía? Ah, caray, pues yo nunca en la vida había escuchado eso de coinonía. Pues entonces, ni sé griego ni nada, pero iba, investigaba qué es koinonia y ya, obviamente, traes esto porque tú ya tienes un conocimiento base y entonces ya dices, ah, mira, pues es muchísimo más fácil de lo que tú crees. Pero es que vas empezando a tener niveles del conocimiento. El cuarto nivel, análisis. Los alumnos descomponen la información en sus componentes y examinan las relaciones entre ellos. ¿Qué hicimos hace un momento con esto de la vida eterna, con esto de la eternidad? Lo descompusimos y empezamos a analizar muy someramente, pero ahorita ya nos quedó esa situación de que, pues entonces, ¿para qué un pacto anterior y para qué un nuevo pacto si ya había vida eterna? Ahora tenemos que comprender esa parte para poder explicarla, ¿no? Pueden identificar patrones, tendencias, causas y efectos. El análisis implica la capacidad de ver cómo las partes se relacionan con un todo, ¿no? Y bien, aquí si fuera un pastel de pisos, pues la parte, la base o los cimientos del conocimiento es recordar cosas. El segundo cimiento de esto es comprender. Si recordamos y comprendemos, podemos aplicar.
Si recordamos, comprendemos y aplicamos, podemos analizar. Si recordamos, comprendemos, aplicamos y analizamos, podemos evaluar. Si recordamos, comprendemos, aplicamos, analizamos y evaluamos, entonces podemos crear, ¿no? Nivel 5, síntesis. Aquí se combinan elementos de información para crear un nuevo todo. Pueden diseñar, planificar, crear soluciones originales. La síntesis implica la creatividad y la generación de ideas. Y la evaluación, que sería el nivel 6, en este nivel es el más alto de la taxonomía. Taxonomía no es otra cosa sino que clasificación, ¿no? Eso es una taxonomía. Los estudiantes evalúan la información y toman decisiones basadas en los criterios específicos. Pueden juzgar la validez de los argumentos, tomar decisiones informadas, defender sus puntos de vista. La evaluación implica pensamiento crítico, pero sobre todo tomas de decisiones reflexivas. ¿Por qué es importante la taxonomía de Bloom en la educación? Porque la taxonomía de Bloom sigue siendo relevante en la educación actual, ya que proporciona a los educadores una guía clara para planificar curricularmente. Es decir, si nosotros vamos a establecer un curso, cuando vamos a hacer nuestro sílabo, pues tenemos que ver los niveles de conocimiento al cual van identificados estos parámetros, ¿no? Voy a dejar de compartir y quiero recordarles aquí, cuando yo les mandé el sílabo de este curso o de este diplomado, les compartí algo y aquí se los voy a compartir. ¿Están viendo la hoja? Sí, ¿verdad? Yo espero que sí, porque yo aquí ya no sé qué desorden hice, estoy viendo como 50 hojas. Pero dice, 5 sesiones dirigido a maestros y líderes de escuela sabática y el objetivo general, capacitar a los maestros de la escuela sabática para dirigir clases efectivas, dinámicas y espiritualmente identificadas, y espiritualmente edificantes, fomentando la participación y el aprendizaje significativo. ¿Qué es capacitar? Es hacer que recuerden cosas que ya saben, es hacer que comprendan cosas que ya hicieron para poder analizar cómo se da una clase y al final, no vamos a evaluar, pero ¿qué creen? Nosotros vamos a tener un concepto bien importante de cómo nosotros podemos evaluar el crecimiento o la edificación de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta de a qué nivel pertenecen todos y cada uno de los objetivos que llevan las lecciones que hasta hoy, que hasta ahorita hemos compartido. No sé si lo recuerdan, pero hará algunos años no se tenía un objetivo. Simple y sencillamente se seguía una guía de estudio, una base de análisis, y decía la escuela sabática para discusión, no me acuerdo cómo decía la otra, para discusión y análisis. Y los hermanos entendían discusión como a ver quién gritaba más fuerte, como a ver quién hablaba más tiempo. Y luego análisis, ¿cómo ibas a analizar si no teníamos pensamiento crítico? No lo teníamos, como iglesia no lo teníamos. Pensábamos que teníamos pensamiento, pero sabíamos de memoria algo que nos habían dicho, pero no lo habíamos analizado, no lo habíamos comprendido. Hoy sí tenemos la capacidad de debatir, de discutir, porque sabemos que discutir es hablar con fundamento, hablar con argumentos y obviamente con un pensamiento crítico, porque ya recordamos cosas, porque ya analizamos cosas, porque ya tuvimos hasta la capacidad de evaluar cosas y hay veces que somos capaces. Cuando preparamos un sermón, estamos creando. Cuando preparamos un sermón, estamos diseñando. Dos cosas, estamos diseñando un sermón, pero estamos diseñando la edificación de la iglesia. Cuando estamos preparando una lección de escuela sabática, estamos haciendo lo mismo. Estamos preparando a la iglesia para que crezca. Bien.
Antes de continuar, me gustaría preguntarles si tienen alguna pregunta al respecto, algo que pudiéramos ampliar, algo que pudiéramos olvidar, algún reclamo, un sopapo. La hermana Jael hoy no ha preguntado, hermano. A lo mejor hoy está entendiendo bien harto. ¿En dónde? ¿Quién es la hermana Jael? Areli, Ami, iPhone 2, iPhone Amy, 1. Amy. Ella Ah, vio ¿qué esta y de tal? que, oh, Es que ahora me ha dejado bien hartas dudas, pero Pues necesito repasar la clase. se vale que me pregunte al menos dos. No, bueno, lo que pasa es de que en la lámina que había puesto primero, donde este estaba analizando lo de los verbos y cuál era el nivel de complejidad, ya con esta últimas páginas que puso explicando detalladamente dónde estaba como el pastel que dijo usted. Ajá. Ya me quedó más claro cómo es de que están esos subdivididos esos niveles, porque en la primera lámina como que me había yo hecho bolas. Ajá. Sí, pero les voy a pasar una lámina en la cual hagan de cuenta todo lo que tiene que ver con recordar, vienen todos los verbos sinónimos de recordar o que tienen que ver con recordar. Una segunda columna en donde dice comprender y todos los verbos que tienen que ver con comprender. Una tercera lámina que tiene que ver con lo que le sigue, que no me lo aprendí de memoria, Ah, todo eso. Otro que tiene que ver con el análisis y todos los verbos que entran pues, en el análisis, así es. Y de esa manera, nosotros vamos a lograr más fácilmente hacer un objetivo, porque vamos a entender, si yo llego a dar una escuela sabática a puros hermanos jóvenes y les digo, vamos a crear una lámina que establezca la diferencia, pues me van a decir, oye, espérate, pues primero enséñanos qué es el evangelio y después creamos lo que tú quieras. Pero si tú llegas y le dices, vamos a recordar, entonces van a decir ellos, está más sencillo porque claro que ya tienen un conocimiento. sí, Pero si tú a un joven le dices, vamos a crear o vamos a diseñar o vamos a construir, no, pues ellos se van a quedar así. Pero si los llevas en 6 lecciones o en 5 lecciones, pues claro que pueden terminar haciendo esto, ¿no? El objetivo de este curso es que nosotros estamos identificando que somos instructores de escuela sabática, pero vamos a terminar dándonos cuenta que podemos ser mejores instructores de escuela sabática porque vamos a comprender el objetivo, vamos a comprender la estructura de la escuela sabática, pero sobre todo, si organizamos los tiempos, vamos a tener una mayor y mejor edificación de esto. Entonces, la hermana Jael se llama Jael Ami. no, hermana Jael es Jael Hugo García. Eso, eso. Gracias, hermano, gracias. Por nada, para servir. Adelante. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna queja? ¿Alguna sugerencia? Hermano Rodo, Adelante, adelante. este, analizando la taxonomía, bueno, estaba viendo que la mayoría de las clases solo llegan hasta la parte básica ¿verdad? Porque llegamos hasta la aplicación solamente. En el cuaderno de escuela sabática casi todos los objetivos son comprender, Sí, identificar, recordar, recordar. comprender y aplicar. Ajá. Ah, mi, El- mi, el- mi la única lección que pregunta me, la única lección que me llamó mucho la atención es esa de evaluar, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ya es de un conocimiento superior, ya tiene que superior, ver con analizar exactamente. ahorita que estaba diciendo estaba esa parte, o sea, me acordé donde el escritor de los Hebreos dice, vosotros a causa del tiempo ya deberías de ser maestros, o sea, en este caso ya estar en el nivel avanzado de hasta crear, ¿no? Y toda esa parte, pero resulta que seguimos teniendo bebés o teniendo estudios de bebés, y no solamente, por ejemplo, ahorita que estamos relacionando eso, yo lo conecto con el cristianismo en general, que, que el pensamiento crítico no existe en muchos movimientos cristianos.
O sea, saliendo un poquito ahorita que estaba analizando esa parte mi pregunta o no sé usted cómo lo vea, ¿se pueden aplicar todos los, digamos que si yo estructuro un estudio, independientemente de las escuelas sabáticas, ¿cree usted que con base al tiempo, los 45 minutos máximos, se pueda desarrollar un plan para llegar a todos esos niveles? En una sola lección no, pero yo por eso les comentaba que identificaran el objetivo, porque la mayoría de los objetivos pertenecen al primer nivel de conocimiento básico inferior, pero muy pocas lecciones traen conocimiento superior. Aunque las lecciones del trimestre pasado tenían que ver con hermenéutica, que tiene que ver ya con cuestiones de comprender y de analizar, nos las hicieron muy sencillas porque no nos metieron en el problema de estudiar, de Sí, no, analizar, no, de fue muy básico. profundizar. Pero si nosotros identificamos esa parte, nuestra lección va a ser más edificante, ¿no? Yo no me imagino al escritor de la escuela sabática escribiendo y después decir, chispas, es que no tienen todos este nivel. Y la verdad de las cosas es que sí está complicado. ¿Por Sí, qué? porque Porque hay hermanos que tienen un nivel de comprensión muy bueno y hay otros que no lo tenemos, pero ni yendo a bailar a Chalma. Entonces, pero nosotros como instructores le podemos dar ese plus a los hermanos que van a la escuela sabática, porque nosotros sí alcanzamos a identificar a qué nivel de comprensión corresponde eso que vamos a estudiar el próximo sábado. sí, ajá, eso sí, sí, sí lo puedo notar. Inclusive, por ejemplo, diferentes congregaciones en diferentes contextos pueden tener diferente nivel eh, pueden ya no estar en la parte básica, sino ya en la más avanzada, ¿no? Pero sí, Exactamente. sí, bueno, me llamó la atención esa parte porque sí, le decía que yo casi siempre he visto que en las clases siempre llega hasta la aplicación y se acabó. Y Ajá, pues sí, y no, o sea, y ahorita viendo esa parte, veo que a lo mejor se puede hacer algo más para llegar a los siguientes niveles. Obviamente todo depende del tiempo y cómo se maneje, ¿no? Porque aquí ya entiendo, por ejemplo, que demanda mucho trabajo de uno como instructor para saber manejar la lección. Y como dice, por ejemplo, hace rato hacía comentarios de que de ir administrando el tiempo de la clase es una de las claves para poder sacar adelante muchas veces un estudio, porque a veces nada más está patinando en una misma cosa y otro hermano comenta una cosa y el otro sigue comentando lo mismo y otro sigue y se absorbe el tiempo. Y sí es cierto que esa parte marca una diferencia. Pero sí se me hizo interesante esa parte, le digo, de que pues, estamos aprendiendo como niñitos en la parte de la básica. Y otra cosa que me sorprendió, ahorita estaba mirando cuando dijo que investigáramos acerca de la taxonomía de Bloom, que lo busco con el Sábelo Todo. Resulta que Benjamin Bloom lo hizo desde 1956 y y no ha platicaba cambiado. con mi esposa, imagínate, le digo, o sea, dice ella, yo todavía ni nacía, yo menos, le digo. Le digo, es más, le digo, creo que ni mi papá ni mi mamá, le digo. O Pero, sea, y pero, conocimiento que, pero que qué tal lo tan avanzado, pero qué tal lo avanzado que está ese hombre que clasificó desde entonces y todavía sigue vigente. exactamente, eso por una parte nos habla lo avanzado que él estaba a su tiempo y lo tan rezagado que estábamos nosotros en nuestro tiempo. O sea, digamos que nuestro país o nosotros, como yo en mi caso, porque yo no lo había escuchado eso de la taxonomía de Bloom. Entonces, pero sí, o sea, hay mucha, bueno, a mí me gustó mucho esta parte. Y esto tiene que ver, gracias Moy, esto tiene que ver con tres cosas que nosotros como instructores, pero sobre todo como cristianos, hijos de Dios, tenemos que tener. Saber ser hijos de Dios, saber hacer hijos de Dios, y nosotros no vamos a hacer, nosotros tendríamos que sembrar para que Dios dé el crecimiento. Eso es saber hacer.
Y entonces, ¿cómo? Pues con estas herramientas que alguien ha desarrollado en favor de la educación. Y lo bueno es que nosotros tenemos una escuela sabática, porque si solamente tuviéramos momentos de predicación y no momentos de estudio, no seríamos la iglesia que en la parte baja tan sólida que tenemos. Porque tal vez no tenemos una excelente comunión, porque tal vez no tenemos un crecimiento acelerado, pero los que somos estamos bien sólidos en lo que creemos y lo que pensamos. Pero ahora, si utilizamos estas herramientas, vamos a poder crecer y desarrollarnos más fácilmente. Ahorita tenemos un eslogan que dice al impulso del espíritu. Si ese eslogan lo hubiéramos tenido hace 30 años, nos habría quedado demasiado grande porque no sabríamos de qué se trata. Pero lo hemos estado descubriendo. O sea, eso que decimos, ¿por qué nos hemos tardado 30 años? Pues porque no nos habíamos desarrollado como hoy nos hemos desarrollado, porque no hemos descubierto lo que hoy hemos podido alcanzar a descubrir. Pues yo creo Por eso es interesante no tenerle miedo a los libros, como algunos hermanos ortodoxos de la iglesia dicen, no, la Biblia por la Biblia y de ahí no salgo. a Y eso iba no yo, que salgas. eso es lo que yo lo que veo ahora bueno es de que tenemos esta apertura a más herramientas que ya hay y que existían y que pues nos ayudan, ¿verdad? Para mejorar el trabajo. Pero bueno, ahí termina mi pregunta y mi comentario. Sí, muy gracias. Voy a ponerles un video, pero antes de eso ustedes me dicen si ya lo habíamos visto antes, ¿no? Por favor. Además en franco crecimiento, tendía a encontrar la verdad. Y vivimos en un momento de la historia donde tenemos cantidades inmensas de información a un clic de distancia. El problema ya no es encontrarla, sino cómo distinguir la información verdadera de la que no lo es. Cómo desarrollar el pensamiento crítico. Este video es traído a ti gracias al apoyo de nuestros mecenas y fue propuesto por Vida MX. ¿A ti también te gustaría proponer temas? Puedes hacerlo convirtiéndote en mecenas en patreon.com/curiosamente o a través del botón unirse de YouTube. Un día estaba Sócrates hablando con Eutidemo. Eutidemo afirmaba distinguir perfectamente entre lo que era justo y lo que no. Sócrates le pregunta entonces si mentir es un acto justo o injusto, a lo que Eutidemo contesta rápidamente que el engaño es injusto. Pero ¿qué tal si se trata de un general que miente y engaña para poder ganar? Bueno, está bien hacerlo cuando lo haces a tus enemigos. Entonces está mal que el general le mienta a su propio ejército con el fin de incrementar su confianza y darles ánimos. A través de este método de hacer preguntas cada vez más profundas llamado mayéutica, Sócrates pretendía encontrar la verdad. Y aunque muchas verdades no encontró, sí logró demostrar que podemos tener pensamientos irracionales y que nadie, ni él mismo, sabía nada. Tristemente a Sócrates lo juzgaron y condenaron a muerte por preguntón y por cuestionar la adoración de los dioses y corromper a la juventud. Pero siglos después, su método de cuestionarse todo se utilizó para construir el conocimiento científico durante el Renacimiento y es la base del pensamiento crítico. Podemos decir que el pensamiento crítico es un proceso activo en el que se cuestionan y analizan opiniones, observaciones, evidencia, hechos y argumentos con el fin de interiorizarlos y evaluarlos para tener un juicio razonado y tomar decisiones informadas. El modelo del pensamiento crítico de Paul y Elder tiene 3 etapas. 1. El análisis del pensamiento. En esta etapa se comprende que todo razonamiento tiene un propósito y que éste puede estar basado en suposiciones, puntos de vista, evidencia o información.
2. La evaluación del pensamiento. Se analizan la calidad del razonamiento y los conocimientos que lo sustentan. 3. El mejoramiento del pensamiento. Aplicando todo lo que se ha aprendido, se pretende mejorar el juicio. Si ya suena difícil, ahora hay que agregar que tú eres el responsable de dirigir, cuestionar, planear, investigar, evaluar, supervisar y mejorar el proceso. El pensamiento crítico es tan complejo que podríamos creer que estamos pensando de forma crítica cuando no lo hacemos. Así que vamos a analizar lo que John Dewey describió como que no es pensamiento crítico, pero podríamos creer que sí. El pensamiento crítico no es solo repetir lo que escuchamos o leemos, sino que es interiorizar y argumentar el conocimiento. No es aceptar la primera solución a un problema, sino buscar la explicación a través de diferentes medios. No es suspender tu opinión solo porque tienes muchas dudas, sino saber que se requiere seguir buscando. Y tampoco es criticar basándose en una ideología política o religiosa. Hay muchísimas cosas más que podríamos agregar, pero solo mencionaremos que el pensamiento crítico va mucho más allá de conocer todas las falacias y sesgos y dedicarnos a encontrar fallas en el pensamiento de los otros. El pensamiento crítico lo utilizamos cuando hay que resolver problemas y nos puede ayudar a casi cualquier cosa, desde administrar mejor nuestro dinero a diseñar un producto o hasta planear una estrategia, porque nos permite eliminar la manipulación y sesgos para tomar las mejores decisiones y sobre todo nos puede ayudar a ser felices, porque el pensamiento irracional puede sabotear nuestra felicidad. Bueno, muy bien. ¿Y cómo desarrollarlo? Aquí van unos pasos que puedes seguir cuando quieras aplicar. 1. Cuestiónate. Antes de saltar a una conclusión, pregúntate qué sabes del tema y cómo es que sabes eso. Tenemos que aceptar que pensamos de acuerdo a lo que hemos vivido, pero que en vez de tomar esa información como un hecho, podemos cuestionarla. 2. Practica la humildad intelectual. Prepárate para cambiar de opinión e incluso para admitir que estabas en un error. 3. Investiga, experimenta, recopila información y evalúa su veracidad. 4. Amplía tu percepción. Aunque creas que ya tienes mucha información, a veces es bueno sentarse un momento a explorar otros puntos de vista y entender por qué otras personas piensan diferente. Esto es algo que nos gusta mucho hacer en Curiosamente. También es un buen momento para ponerse a pensar hipotéticamente y plantear diferentes escenarios. 5. Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos y es profesional en las áreas de... Forma una opinión. Con base en todo lo aprendido, ya puedes formar una opinión, pero recuerda que muchas veces no hay una opinión correcta y otra incorrecta, y que todos tenemos necesidades y pensamientos diferentes. 6. Prepárate para repetir el ciclo. La opinión que te formaste no tiene que ser la definitiva. Lo más emocionante es que no tenemos todas las respuestas y siempre es posible aprender más. Aunque estos pasos nos dan una idea del proceso, enseñar a pensar de forma crítica es sumamente difícil. Se ha visto que enseñar sobre razonamiento lógico y practicar diferentes ejercicios y juegos mentales no siempre se traduce en un pensamiento crítico. Lo que sí se ha observado es que la capacidad para resolver problemas y tomar decisiones de manera efectiva depende del nivel de habilidad. Entre más conocimiento tenga una persona, mejores serán sus decisiones. Pero esa misma persona en otra área de la cual no sabe mucho, puede que no tome las mejores decisiones. El psicólogo Daniel Willingham lo compara con el ajedrez. Conforme juegas más y memorizas diferentes posiciones y jugadas, es mucho más fácil saber qué hacer en cada circunstancia. Pero saber ajedrez no necesariamente te va a enseñar a hacer compras conscientes. Por eso el pensamiento crítico no es algo que aprendas un día y ya lo sabes para siempre, sino que es una habilidad que se va desarrollando toda la vida. Este es un tema tan extenso que hasta hicimos un curso completito. Te invitamos a ver nuestro curso de estrategias para pensar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo ven el pensamiento crítico?
Hace un rato mencionabas muy algo que casi todos estamos inmersos en la parte inferior del pensamiento. Pero si empezamos a desarrollar el pensamiento crítico, con lo que recordamos, con lo que comprendemos, podemos empezar a analizar y a evaluar y entonces vamos a empezar a tener un nivel de conocimiento superior. No vamos a ser ingenieros, no vamos a ser arquitectos, pero vamos a ser mejores facilitadores hablando de la escuela sabática. ¿Por qué? Porque tenemos la metodología clara para poder impartir una lección hacia los demás y sabemos llevar esa lección a buen puerto porque conocemos exactamente lo que busca el objetivo. Pero si nosotros identificamos ese objetivo y decimos, la congregación tiene este otro nivel, pues le podemos cambiar el recordar, el comprender por evaluar. Evaluar las vivencias adquiridas con el Cristo que nos acompaña en todo momento a pesar de nuestros pecados y a comprender que Cristo nos acompaña a pesar de nuestros pecados. Pues sí lo voy a comprender y voy a ser siempre pecador, pero si lo evalúo, voy a decir, ah, caray, se me hace que no tengo que ser siempre el mismo. Y de esa manera empezamos a generar un pensamiento crítico. No sé si ustedes se dan cuenta, pero ¿quién nos pregunta todo? Nuestros hijos. Están chiquillos, papá, ¿por qué esto? Papá, ¿por qué el otro? Y tú le dices una pregunta y él te responde con otra. Y termina cansándote porque tú no quieres a veces responder, pues si ya lo sabes, ¿qué te parece que él te pregunta y estás recordando, pero te estás dando cuenta que si ya le enseñaste a uno de tus hijos, este tiene una capacidad diferente? Una vez yo le dije a mi hijo, no vayas a meter nunca los dedos al enchufe y me dice, no, papá, da calambres. Dije, ándale, este muchachito ya no sabe lo que es toques, no sabe lo que es electricidad, pero ya se acalambró. ¿Qué tenía que hacer yo? Decirle, ¿por qué anda metiendo ahí los dedos? No, pues ponerle bloqueadores para que no vuelva a meter ahí sus dedos. No iba a volver a suceder. Pero ¿qué tal si empezábamos a hablar de energía eléctrica? Pues entonces las preguntas a nosotros nos dan pauta para el crecimiento, pero cuando sabemos escucharlas, pero cuando nomás nos limitamos. Yo tengo un hijo que es psicólogo y da por resultado que él, pues, en casa desempeña su papel de psicólogo. Tú le dices algo y te dice, no, está mal por esto y por esto y por esto, porque no, porque él es experto en retórica y en saber si dices la verdad cuando hablas o si no dices la verdad cuando hablas. Un día yo me cansé y le dije, a ver, te callas, yo soy tu papá, aquí tú no eres nadie más que mi hijo y nos vamos a llevar en esta relación de padre e hijo. Porque si yo me porto como tu papá, así como soy tajante y poco flexible y poco empático y todo eso, pues nos vamos a meter en un problema bien grande. ¿Qué tuve que hacer? Pues frenarle su conocimiento y ponerme a su nivel. ¿Por qué? Pues porque ahora yo tengo que buscar, ahora que conozco pensamiento crítico, buscar palabras adecuadas para que el muchacho no se dé cuenta que yo estoy siendo ambiguo o que estoy diciendo cosas que no corresponden. De primero me costó trabajo, le tuve que decir, a ver, tú aquí guarda silencio porque pues no vas a venir con tu psicología inversa o correcta aquí a mi mesa. Pero después dije, ah, caray, lo único que estoy haciendo es alejarlo. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, a pesar de todo lo que tú sabes, ese conocimiento que tú tienes aquí no sirve porque tú eres mi hijo. Entonces, cuando yo comprendí que yo era el que tenía que desarrollar mayormente mis habilidades para comunicarme con él o delante de él en la familia, las cosas cambiaron. Pero ¿a qué me llevó? Pues a entender pensamiento crítico. Hay un curso en la universidad de... Hay una universidad muy famosa en España, la Universidad Complutense, que se llama ¿Cómo aprender con números y frases? Y es pensamiento crítico. Y es más fácil porque el pensamiento crítico que, por ejemplo, Obed y yo aprendimos va de lo general a lo particular.
Y aquí va de lo particular a lo general. Es decir, va desde su estructura. ¿Qué es la redacción? ¿Qué es esta palabra que acabo de decir hace rato? ¿Qué es la retórica? Y todo ese tipo de cosas nos llevan a buscar argumentos para saber en qué momento estás pensando, en qué momento estás analizando y en qué momento estás actuando por mero impulso. Y de esa manera nosotros podemos desarrollar habilidades que ya tenemos, pero que no hemos desarrollado porque no hemos llegado a ese nivel de comprensión. Entonces, va a ser muy interesante que nosotros, les voy a dejar esta parte del video, pero eso nos va a ayudar a tener un, un espectro más amplio de lo que es el pensamiento crítico. Porque a veces creemos que ya estudiamos 6 meses pensamiento crítico o ya estudié en la Complutense pensamiento crítico. No, el pensamiento crítico es algo que se desarrolla día con día. Entonces, a nosotros como instructores de escuela sabática nos va a favorecer mucho empezar a comprender el pensamiento crítico y aplicarlo. Si nosotros le ponemos un objetivo a nuestros sermones, las cosas van a cambiar. Porque tú mismo te vas a decir, ¿qué les quieres decir a los hermanos esta semana? Ah, pues les quiero decir esto, que recuerden, que comprendan, que analicen, que empaticen, que se sitúen, y al tú poder redactar el objetivo del sermón de la semana, va a ser más fácil explicar el sermón y sobre todo desarrollar el bosquejo del sermón que tú vas a dar esa semana. No sé si hay algún comentario o algo antes de continuar con la parte final de la clase de hoy. Bien, pues vamos a ver un plan de clase. Y este plan de clase tiene que ver con una tarea que hicimos hace un tiempo para el seminario ahí donde estudiamos Obedillo. Y bueno, en este caso, éramos el equipo verde, la fecha ahí está, fue en el 2021, ya nada que ver con el 2025 actual, las cosas han cambiado, pero chequen cómo las cosas cambiaron de forma que hoy a mí ya no me cuesta trabajo, por ejemplo, hacer esto, ¿no? En aquel tiempo decía, encuadre de la clase, título de la lección. Y aquí puse rompe hielo, introducción del curso. No fui capaz de hacer un objetivo de la lección. ¿Qué hacer? Hacer ágil, sencillo y dinámico el curso. No, pues qué casualidad. Es bien fácil, ¿verdad? Eso hasta mi hijo de 5 años lo desarrolla. ¿Cómo hacerlo? Mediante la integración del grupo en actividades, rompehielos y participación activa dentro del tiempo del curso. ¿Para qué hacerlo? Para que los participantes tengan la atención del facilitador y se aproveche de mejor manera lo expuesto y así lograr el objetivo del curso. ¿Por qué no quise borrar esto y por qué no lo quise tropicalizar ahorita? Porque quiero que ustedes se den cuenta que hace 4 años, a pesar de que yo tenía una supuesta y vasta experiencia en ser maestro de escuela sabática, no tenía ni la más remota idea de que utilizando adecuadamente el objetivo de la lección, si yo hubiera pasado el objetivo de la lección de esa semana aquí, aquí donde dice objetivo de la lección, el desarrollo de este plan de clase habría sido muchísimo más fácil. Ahora, entonces nos damos cuenta que ahí viene un encuadre que tiene que ver como que con los generales y ya después vienen las secuencias de las actividades. El momento de inicio, actividades de la convocatoria, elaborar un video de invitación al curso. Súper difícil hacer un video. ¿Por qué? Pues porque te tienes que grabar, o en ese momento yo me tenía que grabar. Hoy si vas a la inteligencia artificial y le dices, ayúdame para hacer un video de invitación a la lección de escuela sabática que se llama El Dios que acompaña a pesar de nuestra situación pecaminosa, en 3 minutos te lo hace. Y en ese tiempo
yo le batallé como una hora en hacer un video para invitar un video de 10 minutos para invitar a los hermanos, ¿no? Y bueno, se trataba de 5 minutos. ¿Y cuánto es el tiempo? Pues son 5 minutos previos a la exposición. Si tú llevas esto a la IA y aquí le pones elaborar un video de invitación en la IA app in video, te lo va a poner de 5 minutos, vas a pasar el video y no le vas a batallar. Actividades de apertura, dice, palabras de bienvenida, actividad rompehielos utilizando una aplicación de la web que se llama, bueno, en una fotografía yo tenía que se llama Llegaron los marcianos. Y ahí todos teníamos que decir 2 verdades y una mentira de una fotografía o de una imagen que yo iba a mostrar. Ejemplo, se le invitará a participar en la descripción pictográfica de la frase amo a Dios, su hijo y por eso tengo vida eterna. Utilizar la app que se llamó o que se llama Hooklam y tardar 20 minutos. Si nos damos cuenta, hace un momento yo te pasé que en 45 minutos tú puedes establecer una lección. Aquí ya llevamos 25. Faltan 20 del siguiente, faltan 30 del siguiente. ¿Te imaginas lo aburrido que eran mis lecciones de escuela sabática? Diría alguien, insufribles. Y luego todavía, momento de cierre, 10 minutos. Aportaciones voluntarias usando el audio y el video. ¿Cuánto? 30 minutos. Te quiero preguntar, ¿cuántos hermanos crees que participaban? Bien pocos. ¿No? Ahora, reflexiones al final de la clase para seguir mejorando. Solicitar retroalimentación de mis compañeros del Grupo Verde. Ser críticos entendiendo que lo que estamos haciendo puede ser determinante para el futuro. Pues yo lo ponía, pero no lo entendía. Y esto es un plan de clase. Pero te voy a enseñar una herramienta que descubrí que tiene que ver con cómo desarrollar un plan de clase. Te la voy a compartir, permíteme tantito. Ya la estamos viendo. Vamos a suponer que yo escogí la lección, la Biblia en 3 continentes. Y entonces agarré el objetivo de la lección y lo puse aquí. Reconocer la diversidad cultural presentes en la Biblia y desarrollar habilidades para interpretar el mensaje bíblico con su contexto. ¿Qué es lo importante aquí? Reconocer. Y la otra, interpretar. Pero en medio hay algo que dice desarrollar habilidades, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la comprensión clave? Pues yo le puse identificar elementos culturales específicos de las regiones mencionadas en la Biblia y relacionarlo con el mensaje universal del Evangelio. Este es el énfasis. En la lección, este es el énfasis y el énfasis tiene que ver muy de la mano con el objetivo. Al meterle estas 2 cosas a esta IA que se llama Padlet, me dio todo esto. ¿Qué es todo esto? Pues actividades instruccionales, la pregunta esencial. Recordemos que hacer preguntas es la parte básica y mágica para llevar a cabo una lección. Entonces, esta IA automáticamente te da la pregunta clave. ¿Por qué es importante entender el contexto cultural de la Biblia? Y obviamente tú no lo vas a responder, eso se lo vas a preguntar a los alumnos. Y luego la siguiente actividad instruccional, es decir, la siguiente actividad para comprender y para adentrarse en la lección es explorar los continentes. Introducir a los estudiantes a los 3 continentes principales mencionados en la Biblia, que mencionaba 3, Asia, África y Europa, y explicar su conexión con las historias bíblicas. Práctica guiada. Dividir a los estudiantes en 3 grupos y asignarles un continente para pedirles que mencionen características culturales y regiones bíblicas. Trabajo individual o independiente.
proporcionar a los estudiantes hojas de trabajo. Ese es tu aporte para colorear mapas bíblicos y asociar regiones con historias específicas. Y luego yo le cargué, aquí cargó un video que tenía que ver con cuestiones típicas de Jalisco, pero yo lo quité y le puse ahí, mostrar un video animado sobre la diversidad cultural en la Biblia para reforzar el aprendizaje. Y entonces, ¿cómo vamos a evaluar? Ah, pues dice aquí, evaluar las conversaciones en grupos mientras los alumnos discuten sobre las características culturales de los continentes. ¿Qué quiere decir esto? Que tú te vas a ir a parar a los tres diferentes grupos o a los diferentes grupos que formaste y vas a escuchar el diálogo interno que ellos tienen. Tú no vas a intervenir, tú te vas a dar cuenta de qué nivel de conversación tienen y cuáles son las características que están discutiendo de los continentes bíblicos. Si están hablando de otra cosa que no tiene que ver con los continentes bíblicos, tú vas a intervenir y vas a decir, a ver, muchachos, ¿qué tiene que ver Asia, qué tiene que ver Europa y qué tiene que ver África con el mundo bíblico? Vas a dirigir esa parte, ¿no? Les vas a entregar la hoja de trabajo como vimos antes y vas a revisar que sus trabajos independientes y vas a verificar la asociación correcta que cada uno hizo de las diferentes regiones. Vas a elaborar un cuestionario simple, eso lo puedes hacer en quiz, realizar una pequeña evaluación con imágenes para que los estudiantes identifiquen continentes y culturas relacionados con la historia bíblica. Para el cierre, vas a hacer una reflexión en grupo, vas a organizar un círculo de discusión, tal vez vas a traer a un representante de cada grupo para que se genere un grupo de discusión y lo van a hacer, ¿no? Ahora, el ticket de salida, para que se quede entendido que se está terminando la lección, pues vas a preguntarle a cada estudiante, ¿qué historia de la Biblia te llamó más la atención por su contexto cultural? De esta manera lo que tú estás haciendo es salirte no un poquitito, sino mucho de la estructura del cuaderno de escuela sabática, pero les estás enseñando lo mismo que la Biblia y los tres continentes que tienen que ver con la Biblia. Previo puedes dejar actividades en casa, puedes participarles de un juego interactivo que se llama Falso o Verdadero. Y lo más interesante de todo esto, esta es tu guía de estudio y ese es tu plan de clase, pero ahí te va, mira. La Biblia en tres continentes, explorando la riqueza cultural de la Biblia en diversos contextos. Trae un QR para que todos puedan tomarle la foto y que puedan darse cuenta de qué estamos tratando. Plan de elección, la Biblia en tres continentes. Objetivos de aprendizaje. Reconocer, ese es el objetivo principal, la diversidad cultural presente en la Biblia. Comprensión clave, identificar elementos culturales específicos en las religiones mencionadas en la Biblia y relacionarlos con el mensaje universal del Evangelio. ¿Qué tendríamos que comprender, por ejemplo, en la parte en que los romanos son el imperio que domina Jerusalén, pero ¿por qué se habla griego? Esa sería como una pregunta muy clave. ¿Por qué se habla griego si los romanos están gobernando el mundo? Actividades instruccionales. La pregunta esencial, ¿por qué es importante entender el contexto cultural de la Biblia? Exploración de los continentes. Aquí tú separas a los grupos. Un grupo que se llame África, otro grupo que se llame Asia, otro que se llame Europa. Este es un ejemplo. Y los pones a trabajar qué relación tienen esos continentes con el mundo bíblico. Haces una práctica guiada. En este caso dice juegos bíblicos para niños, pero obviamente que hay juegos bíblicos para adultos en el contexto cultural de la Biblia. Trabajo independiente, mapas bíblicos que no necesariamente tienen que ser para niños, sino para adultos. Ampliación del aprendizaje, y entonces aquí no lo vamos a ver todo, pero aquí hay un video. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los eventos bíblicos se entrelazan con la expansión de los pueblos y el surgimiento de las primeras civilizaciones?
Desde la Torre de Babel hasta los imperios de Egipto y Babilonia, la Biblia nos ofrece un fascinante relato sobre cómo las naciones se dispersaron y cómo surgieron los grandes reinos. ¿Qué conexiones hay entre las historias bíblicas y los descubrimientos arqueológicos? ¿Cómo explican las escrituras el inicio de la humanidad organizada? En este video exploraremos la historia bíblica como nunca antes, revelando las raíces espirituales y culturales de las primeras civilizaciones. No te lo pierdas. La Biblia, además de ser un libro espiritual, es una fuente histórica fascinante que nos ayuda a entender el origen y la expansión de los pueblos antiguos. Desde el relato de la creación en Génesis hasta las historias de Abraham, Moisés y los profetas, las escrituras presentan una narrativa que está intrínsecamente conectada con la formación de las primeras civilizaciones y la expansión de las naciones. El relato de la Torre de Babel, Génesis 11, 1 a 9, es un punto clave para entender la dispersión de los pueblos. Según la Biblia, la humanidad, que inicialmente hablaba un solo idioma, intentó construir una torre para alcanzar el cielo. Dios confundió su lenguaje y los dispersó por toda la tierra. Y entonces así es como tú puedes utilizar estas estas aplicaciones de inteligencia artificial y subirle diferentes herramientas para que tú puedas impartir y compartir de mejor forma una lección de escuela sabática. La evaluación. Observación continua, o sea, este es tu plan de clase, no es una presentación para que tú la tengas ahí proyectándola, pero este plan de clase te va a llevar paso a paso sobre cómo puedes establecer un plan de clase, cómo puedes estructurar una lección de escuela sabática que no sea exactamente como el cuaderno, pero que tenga el objetivo clave y el énfasis del cuaderno. Establece sus hojas de trabajo, con tiempo puedes preparar esta lección y separar y entregarles al principio o semanas antes sus hojas de trabajo para que el día que lleguen, ya lleguen con un conocimiento previo de lo que van a estudiar. El cuestionario simple de la clase para que podamos evaluar el nivel de participación y el nivel de aprendizaje de ese día. Y entonces ya terminamos con el cierre. La reflexión en grupo, organizar un círculo de discusión, cerrar con un representante de cada grupo y preguntar a cada estudiante para empezar a finalizar con la clase. ¿Cuál historia de la Biblia te llamó más la atención por su contexto cultural? Y bueno, puedes hasta dejar tarea, ¿no? Después de haber terminado la clase, dejar tarea para que se reafirme a lo largo de la semana lo que tú diste a conocer precisamente ese sábado o ese día que se trató de la escuela sabática. Y entonces, de esta manera, tenemos ya una aplicación que se llama Padlet, que te ayuda a estructurar un plan de clase. Te ayuda a hacer muchas cosas, pero una de las ventajas que yo aprendí en ese Padlet que hace 2 semanas les dije, no sé para qué sea, pero es para estructurar planes de clase. Es la clase de hoy y quiero preguntarles esto que vimos desde un inicio. El objetivo de hoy es aprender a estructurar una clase que facilite la comprensión y la aplicación de la lección. Y la pregunta es, ¿se logró el objetivo? Yo pienso que sí. ¿Por qué piensas que sí, Moy? ¿Por qué piensas que sí se cumplió? Pues por todas las herramientas que nos dio para lograr el objetivo. Ya nada más es cuestión de que nosotros las trabajemos y desarrollemos Le mejor. perdamos el miedo, ¿no? Exactamente.
¿Qué les pareció mi plan de clase de hace 4 años comparado con este plan de clase de la semana pasada? Un mundo de diferencia, un chamaquito de kinder con un personaje que tiene compromiso por enseñarle a los alumnos de la escuela sabática. Porque la escuela sabática no es un cotorreo, la escuela sabática es algo serio. Y generalmente nosotros, ¿cómo le hacemos? Ay, es el culto de escuela sabática, no es tan importante. No, no es un culto, es un momento de estudio y es un momento de crecimiento, de edificación y de comunión para los hermanos. ¿Tú qué piensas, Obed? ¿Se cumplió el objetivo? ¿Se alcanzó a cubrir algo? Pues sí, hermano, como dice Moy, y también eso me lleva a la reflexión de que muchas veces el maestro busca el cumplir con el objetivo. El detalle a veces también es en este caso, los alumnos, o a veces viceversa. O sea, a veces el maestro no cumple con el objetivo, ¿no? Y ahorita que usted mostraba el plan de clase, usted se acuerda que quien nos enseñó ese modelo fue Ángel, el hermano Ángel Erazo, y que él tiene, o sea, es de los, bueno, yo digo que es el más preparado en esta área en la iglesia. Y, y ahorita con los avances que tenemos, o sea, realmente no hay pretexto para que nosotros como instructores no, pues en este caso nos preparemos y sobre todo no tener miedo a estas herramientas, porque eh, ahorita, por decir, como el plan de clase que usted presentó, pues yo le aseguro que todo mundo quisiera estar en una escuela sabática así. ¿Por qué? Porque se desarrollan todas estas partes y al final nuestra enseñanza deja de ser tipo bancaria a ser una enseñanza ya más, por no decirla, o no, de hecho es 100% ya multisensorial, porque con lo que usted plantó, o sea, nos puso, o sea, estás utilizando todos los sentidos y ahí tú tocas, como dijeran, todo tipo de receptores, ¿no? Entonces, pues yo para mí sí se cumplió el objetivo. No, en este caso, pues el que nosotros tomemos la decisión de lo que tengamos a nuestro alcance, irlo ya implementando desde ya y ir avanzando. Sí, gracias, Obed. Y algo a lo que yo los invitaría es, por ejemplo, yo hace mucho tiempo que no doy una lección de escuela sabática así al pie de la letra del cuaderno. Yo agarro la presentación que facilita el Departamento Nacional de Edificación y con base en eso yo desarrollo mi lección de escuela sabática. Muy pocas veces yo volteo a ver el cuaderno, a lo mucho leeré la introducción, pero fuera de ahí no. Y eso hace más ágil la lección de escuela sabática. Hace poco yo pregunté qué era la justicia y tú qué me respondes. Bueno, Moy o Bet, ¿qué me responderían? O hermana Ruth, ¿qué me responderían? ¿Qué es la justicia? Y estamos hablando de una lección de escuela sabática. Y entonces alguien me respondió que la justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada uno lo que le corresponde. Entonces yo pregunté, ¿qué es mejor, la justicia o la equidad? Y en un rango humano, la justicia es mejor que la equidad. Y alguien que estudia leyes dice que la justicia es mejor que la equidad, aunque justicia y equidad son una misma cosa, porque lo justo no es equitativo, pero lo equitativo sí es justo. Entonces, siendo la equidad, perdón, siendo la justicia equidad, lo equitativo no es justo, por lo tanto, la justicia es mejor que la equidad. Y, y yo le dije, bueno, yo escuché dos cosas que me dijeron, es mejor la equidad.
Y yo dije sí, y alguien dijo, no, la equidad no es lo mejor. ¿Por qué no es lo mejor? Pues porque no todos somos iguales. Ah, ok. Porque no a todos se nos juzga por igual. Sí, cierto. El Señor no nos juzga, pero nos rendimos ante Él, nos declara justos y ahora somos, ¿qué? Justificados y somos salvos. Todos somos iguales. Todos fuimos justificados y todos somos salvos. Es decir, hay equidad. Pero si la justicia fuera la constante y perpetua voluntad de darle a cada uno lo que le corresponde, pues el Señor nos daría muerte. Entonces, alguien participante de la escuela sabática se levantó y dijo, eso que acabas de decir está mal y se fue. Pues que le vaya bien. Porque la justicia, estamos hablando de justicia divina, y él respondió la justicia del mundo. Y yo no me peleo con eso. Yo simple y sencillamente dije, pues está bien, no tengo ningún problema. Pero tenemos que saber de lo que estamos hablando, porque hay una máxima que dijo Aristóteles, para que no discutas de embalde, tienes que saber el significado de las palabras. Entonces, si nosotros sabemos el significado de las palabras, nos vamos a ahorrar muchos problemas. En el caso de una escuela sabática, pues yo estoy hablando de justicia divina. Si estamos en un salón de clases de la Facultad de Derecho, pues estamos hablando de justicia en los tribunales. Entonces, tenemos que concientizar a nuestro público en dónde nos encontramos y de qué estamos hablando, para que no haya ese tipo de diferencias. Y pues nos quedan 3 minutos, podemos seguir comentando, podemos seguir preguntándonos. Y yo quiero escuchar si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, para poder esclarecerla. Porque tampoco es que yo sea así como que el máster de escuela sabática, pues claro que no. Si no, pues la lección de hoy, la concluimos. La próxima semana tendríamos la